Damos la bienvenida al señor Reinaldo Adolfo Gibrecht. Disculpe usted. Señor Reinaldo Adolfo Gibrecht Guzmán. Ha sido citado, tiene usted las consideraciones expuestas en el documento de la invitación, porque es usted un invitado, y si tiene que hacer uso de la palabra, puede proceder. Muchas gracias, presidente. Primero, buenos días a través de usted a toda la comisión. Efectivamente, tengo una citación hoy día de invitación. Me han hecho un requerimiento de preguntas que son preguntas de alguna manera generales al proyecto especial Alto Piura. Yo he tenido en este proyecto especial Alto Piura dos fases, digamos, de intervención. En una primera fase fui miembro de un consejo directivo que tiene el proyecto del año 2011 a 2013, y en una segunda fase ya como gobernador de la región de Piura hemos tenido a cuenta la licitación del proyecto en el año 2015 hasta el año 2018, en el cual fui gobernador regional. General, yo quiero decirle, presidente, a través de usted a toda la comisión, que este proyecto Alto Piura, que es un proyecto que empieza el 2010 hasta el 2018, tiene muchas, en su trayectoria ha tenido bastantes investigaciones que ha llevado realmente a través de distintas entidades de alguna manera a llevar el control del proyecto. La entidad que más ha investigado el proyecto Alto Piura es la Contraloría General de la República, que tiene una acción de cumplimiento, que significa que es la máxima investigación o auditoría que hace la Contraloría General de la República desde el 6 de agosto del 2010 hasta el 3 de enero del 2018. En ese tiempo, en esta acción de cumplimiento, ha dado un informe de auditoría, el cual es el informe número 1325 del 2018, que es un informe muy amplio de todo lo que ha acontecido a lo largo de este proyecto. Además, tiene control concurrente a partir del año 2016, lo cual significa que ha llevado realmente cada 2 a 4 meses la investigación o el seguimiento de lo que la Gerencia General del proyecto ha estado llevando durante el proceso del proyecto Alto Piura. En esta control concurrente es muy importante porque cualquier, digamos, ajuste que había que hacer administrativo inmediatamente se hacía. De hecho, tenemos 4 informes de la Contraloría, tanto en el año 2017, que es en el 31 de mayo de 2017, y luego en agosto del 2017, de alguna manera corrigiendo los avances diciendo los puntos en el cual la gerencia tenía que ajustar. Es decir, que ha habido realmente un seguimiento. En el año 2018 también, en junio y en noviembre del año 2018 se ha hecho este ajuste. Es decir, además tenemos 2 informes de la comisión, una de la comisión PARI y una de la comisión Bartra también sobre el Alto Piura, y además, don Marco, tenemos también que el Ministerio Público ya tomó acciones en dos momentos. Realmente es muy importante esta amplitud de investigación que tiene el proyecto Alto Piura, porque de alguna manera denota la transparencia y lo que está abierto para poder ver los ajustes y controles que debía haber tenido. Importante también, yo le puedo explicar que a partir del año 2015 que tomamos nosotros el gobierno regional de Piura, encontramos en enero del 2015 encontramos una propuesta del gobierno anterior de una licitación, la cual después de un análisis legal descartamos esa posición, y durante ese año del 2015 lo que hicimos fue poner el expediente técnico del proyecto Alto Piura, ponerlo al día, y fue una licitación a fin de año que se le entregó o que ganó un consorcio que se llama Obraín Salcalci, un consorcio del cual fue una licitación con un organismo internacional, participaron 16 empresas, e importante, don Marco, es que la empresa que gana con el 95%, es decir, con un precio menor al precio base que tenía la licitación para poder de este proyecto. Durante estos años ha tenido el problema de la ejecución por el problema del Freno del Niño, pero aún así la empresa ha avanzado, se hicieron 2.400 metros, ha avanzado el túnel, ha tenido
ya el año 2018, don Marco, ha tenido un problema financiero la empresa y ha paralizado el proyecto. Esta paralización del año 2018 nos ha llevado a una resolución del contrato, la cual hemos tenido el mayor cuidado, la gerencia general ha tenido el mayor cuidado en esta resolución, llevándolo pues según la ley, con el marco normativo de la ley de contratación del Estado y obviamente el contrato también que tenía con la empresa. Es decir, por segunda vez el proyecto Alto Piura se resuelve el contrato y bueno, este es un problema que en este momento tenemos en el Alto Piura. Don Marco, creo que si hacemos preguntas más específicas podemos llegar a esclarecer más mi participación. ¿Algún congresista desea hacer las preguntas a nuestro expresidente del Gobierno Regional de Piura? Lo asume la presidencia. Señor Reinaldo, su gestión como gobernador del Gobierno Regional del año 2015-2018 se desempeñaron como ministro de Agricultura el señor Juan Manuel Benítez Ramos, Juan Manuel Hernández Calderón, José Arista Arbildo y Gustavo Mostajo. ¿Cuál fue su relación con dichos funcionarios con ocasión del proyecto Alto Piura, teniendo en cuenta que el objetivo del PEJAP es contribuir al incremento de la productividad y competitividad agraria en el marco del desarrollo sostenible en la provincia de Huancabamba y Morropón, establecido en la ejecución de infraestructura social, económica y productiva, como lo señala el artículo 5 del Manual de Operaciones del PEJAP? Señor presidente, el proyecto Alto Piura tiene un departamento de desarrollo agrícola que tiene ya 8 años trabajando, tiene una área efectivamente de influencia, tiene 4 componentes el proyecto Alto Piura. El primero es el trasvase del río Huancabamba al río Piura, que esto va a permitir que el río Piura, en una zona que es la zona del Alto Piura, no tiene agua, tenga una dotación de agua. Y a partir de ahí, el segundo componente sería una hidroeléctrica, don Marco, que trasvasa y tiene una caída que permite una hidroeléctrica para generar 150 megavatios, pero a partir de ahí, el tercer componente es el desarrollo del Valle Agrícola. Y en este desarrollo del Valle Agrícola, el proyecto Alto Piura tiene una reserva de 144.000 hectáreas, para poder desarrollar 20.000 hectáreas en agricultura en una zona importante de Piura. Y el cuarto componente, don Marco, es desarrollo de la zona ya productiva del Valle del Alto Piura, donde tiene 33.000 hectáreas. Es decir, todo este es un conjunto de desarrollo agrícola muy importante para la región, en la cual obviamente el proyecto Alto Piura cumple un papel importante al poder dotar agua a esta zona. Los ministros que usted menciona, directamente con el proyecto no hemos tenido, al menos en mi caso, hemos tenido ninguna relación sobre el tema de desarrollo, porque básicamente el proyecto era, lo más importante fue desarrollar, empezar esta primera etapa, que era el trasvase de esta parte. El tercer componente, que es el desarrollo del Valle Agrícola, que es muy importante, don Marco, todavía no no se prepara la licitación para poder realmente avanzar con esta etapa. Estamos ahora en la primera etapa, que es el trasvase. Durante su gestión se desempeñaron o fueron designados como gerentes generales del PEJAP los señores ingeniero Alberto Jo Chang, ingeniero Carlos Javier Pagador Moya, ingeniero Marco Tulio Vargas Treyes. ¿Cuáles han sido los logros de dichos gerentes generales del PEJAP designado por usted de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional Concertado, Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado y Objetivos del PEJAP? El proyecto Alto Piura es realmente un proyecto importante en Piura, es un megaproyecto que va a dar trabajo y además generar divisas y alimentos en una zona importante de la región. El primer gerente, que fue el señor Alberto Jo, empezó el 2015, fue la persona en la cual ajustó o preparó el expediente técnico para la licitación que se dio justamente el 2015 y además llevó la primera parte de este proyecto a cabo, ¿no? En la primera parte empezando el proyecto. Es decir, durante su gestión se licitó, se preparó el expediente técnico, se licitó y luego se empezó la primera parte.
El señor pagador llegó por 6 meses o tal vez menos. Realmente fue ya la parte de segunda ejecución. Tuvo problemas por el fenómeno del Niño que se desarrollaron. Y luego el tercer gerente, que es el señor Marco Vargas, ya de alguna manera llevó la última parte de la ejecución del proyecto, en el cual se avanzó ya la perforación del túnel, esos importantes 2,5 kilómetros, y además se instaló ya los campamentos y los accesos. Es decir, durante estos 3 periodos, esos 3 gerentes, se licitó, se empezó el proceso y además se avanzó el proyecto. En los años 2012, al 25 de marzo del 2012 al 31 de marzo del 2012, usted era presidente del Consejo Directivo del PEJAP y la empresa era el consorcio Obrainsa. Y usted ha viajado a Brasil siendo presidente del Consejo Directivo. Luego, el 26 de julio al 12 de agosto del 2018, usted estaba de viaje también a Brasil y precisamente con fecha 10 de agosto, 2 días antes de su partida, se paralizó la obra. ¿Cuáles fueron los motivos de su viaje a los Estados Unidos de Brasil? El primer viaje, que es en el 2012, yo soy miembro, yo tengo mi negocio privado, soy exportador de mango y soy miembro del APEN, que es la Asociación Peruana de Exportadores de Mango. La Asociación Peruana de Exportadores de Mango tiene conforma un board, es decir, un board para fomentar la importación y el consumo de mango en Estados Unidos. Este board, que se llama National Mango Board en Estados Unidos, tiene representantes de Perú, de Brasil, de Ecuador y de México, de países externos. Este board organiza 2 reuniones o 3 reuniones al año. Uno en países que exportan mango hacia Estados Unidos, el segundo es dentro de Estados Unidos y el tercero es en Florida. En ese contexto, el año 2012, fuimos a Petrolina, donde hay un centro productor de mango muy importante y suministra a Estados Unidos. Es decir, mi estadía en Brasil fue solventada por el National Mango Board y fue especialmente para hacer esa reunión de directorio internacional que se dio en ese caso. En julio del 2018 yo no fui a Brasil, lo que fue un vuelo de conexión, porque realmente fui a Sudáfrica, y fue un vuelo de conexión que toma el vuelo en Brasil. Es decir, no he viajado yo a Brasil en el año, digamos, en julio, simplemente ha sido un vuelo de conexión. Estos documentos que prueban lo de la estadía del National Mango Board están presentes, los puedo adjuntar, se los puedo hacer llegar, señor Marco, presidente, para que usted lo tenga. Se lo agradecería para que sea registrado en la Secretaría Técnica. Sí. Ahora quería preguntarle, porque su registro de migraciones señala viajes del 2015, 2013, 2012, 2011, 2009 hacia Panamá. ¿Usted tiene cuentas offshore en dicho país? No, señor. ¿Cuáles son los nombres de las empresas o tiene empresas que actúan en Brasil, en Panamá? No, señor. Mis viajes son de vacaciones y son justamente por conexión, porque Panamá es un hub ahora de Copa Airlines y es la línea en la cual uno utiliza para poder viajar. Pero yo no tengo ninguna cuenta en el exterior, ni mucho menos si nunca la he tenido. Bien. Con fecha 13 de agosto del 2018, 5 días después de paralizada la obra, que comenzó el 8 de agosto del 2018, usted cursó una carta notarial en la Notaría Santibáñez al consorcio Obrainsa para una reunión a llevarse a cabo el día 17 de agosto para tratar, según la referida carta, la disminución del ritmo de trabajo en obra y que ha derivado en una paralización total de los frentes de trabajo a partir del 8 de septiembre, lo cual afecta seriamente el calendario de ejecución de la obra. Según el artículo 132 y 133 del Reglamento de Contrataciones del Estado,
usted debió aplicar una penalidad por mora por cada día de retraso y no obstante ello decide cursar una carta notarial. ¿Considera que su participación fue permisiva o tolerante con la empresa Obrainsa? ¿Se aplicó alguna penalidad al respecto? Las penalidades que se aplican a la empresa salen de la gerencia del PEJAP, que es una unidad ejecutora independiente, así como con la supervisión, que también entre los dos tienen que ser las penalidades. Mire, don Marco, lo que se ha hecho en este caso con la resolución del contrato es lo siguiente. Nosotros hemos seguido lo que marca la norma de la contratación del Estado, así como la contratación Nosotros hemos seguido la norma de contratación del Estado para poder llevar realmente la resolución posible que podía tener de la mejor manera. Es decir, don Marco, cuando uno hace una resolución, tiene que usted que ver la forma y el fondo. Y en este caso, la forma que hemos seguido nosotros se ha hecho de acuerdo a los tiempos y a las indicaciones que nos dice la Ley de Contratación del Estado. Las penalidades, como usted bien dice, seguramente la gerencia general saber exactamente lo que le va a decir. Pero sobre la forma como se ha llevado esto, se ha cumplido con lo que estrictamente marca la Ley de Contrataciones del Estado en sus artículos. Aquí lo tengo, en artículos 167, 168, 169 y 206 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado. Es decir, nosotros hemos realmente cubierto cualquier problema que en el procedimiento podríamos haber tenido, que podía al final, si es que esto termine en un arbitraje, pudiera, digamos, ir en contra de los intereses del Estado. Hemos cubierto todos los intereses del Estado. ¿La gerencia del PEJAP le informa a usted sobre el cumplimiento o no de estas penalidades? La gerencia del PEJAP tiene que haberlo penalizado si es que le corresponde. Eso no lo tengo yo, no me lo han informado en este momento. Durante su gestión de gobernador regional de Piura, suscribió el convenio por un monto de $505.969 entre la institución de las organizaciones de las Naciones Unidas a través de la Oficina de las Naciones Unidas para el Servicio de Proyectos, conocido como UNOPS, y la República del Perú, para el establecimiento de la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas en Lima, para que por intermedio de este se realice el proceso de licitación de proyecto especial de irrigación hidroenergético del Alto Piura, pese a que a la fecha este proyecto de obra se encuentra paralizado con un contrato resuelto por segunda vez y durante el proceso de ejecución de obra presentó una serie de retrasos y deficiencias. Al respecto, solicito precise usted, ¿cuál fue el beneficio de suscribir dicho acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas y la República del Perú para el establecimiento de la Oficina de las Naciones Unidas para los Servicios y Proyectos UNOPS? ¿Puede explicar además cómo es que se dio este procedimiento de contratación y quiénes son los responsables de la UNOPS en el Perú? ¿Cuál fue la razón para que el gobierno regional o el PEJAP no realice directamente la licitación para adjudicar este proyecto especial? Cuando recibimos el proyecto en enero de 2015, don Marco, del gobierno anterior, el proyecto tenía una licitación o una adjudicación posible que iban a dar, que nosotros hicimos un análisis legal y realmente no correspondía, con lo cual interrumpimos la parte legal y comenzamos nosotros a ver cómo podíamos retomar este proyecto que es tan importante para Piura y que todo el mundo coincide que es necesario. Una de las formas que podíamos tener era por una asociación público-privada, con una iniciativa que se podía presentar. La otra forma era hacer la licitación, pero en la licitación no teníamos el respaldo financiero para poder hacer la licitación. Nosotros durante ese año lo que trabajamos fue en expediente técnico, en ponerlo al día, es decir, en tener los valores reales del expediente técnico para poder en cualquier momento, o sea por una iniciativa privada, o sea por una licitación, podríamos nosotros adjudicar.
Me acuerdo que el año 2015, el 1 de septiembre del 2015, nos aprueban un presupuesto del Ministerio de Economía en el cual le agregan 56 millones de soles al proyecto Alto Piura, que con el saldo que teníamos podríamos nosotros ya hacer esta licitación, y decidimos hacer la licitación a través de un medio internacional porque de alguna manera nos daba más transparencia y además aseguraba sobre todo menor brevedad en el tiempo para poder ejecutar. Habida cuenta que esos recursos, que eran recursos ordinarios, estábamos en septiembre y estos recursos, si no se aplican a finales de año, se revierten al Estado y podríamos perder esa posibilidad. Entonces, debido a la brevedad o a la rapidez que podía tener este organismo, que en ese momento era característica, y decidimos hacerlo bajo ese punto. Desconozco quién es el representante de ese organismo. El PEIJAP, que es la unidad ejecutora, contrató estos servicios y además llevó a cabo esta licitación que realmente llegó como resultado que 16 empresas de todo el mundo participen en 4 consorcios al final que presentaron sus propuestas, pero que sobre todo lo más importante es que la propuesta ganadora estaba por debajo del valor de referencia, es decir, fue realmente algo que al país le benefició en 25 millones de soles en esta licitación. El Plan de Desarrollo Regional Concertado Piura 2016-2021 señala expresamente lo siguiente. Al inicio de su periodo de gobierno, el gobernador regional de Piura, ingeniero Reinaldo Gilbert, se propuso impulsar una cartera de proyectos que incluye infraestructura vial, de salud, de saneamiento y riego por un total de 6.500 millones de soles, con la finalidad de cerrar la brecha de infraestructura en la región. Los principales proyectos, denominados también estratégicos para el desarrollo regional, incluyen obras de infraestructura de riego como el Alto Piura, que están orientados a aumentar el área de cultivo y reducir la vulnerabilidad de la región ante fenómenos climáticos como el Niño. Durante su gestión, ¿se ha cumplido con el Plan de Desarrollo Regional Concertado? Hicimos efectivamente una cartera, don Marco, de los proyectos principales que necesita nuestra región. 3 enfoques. El enfoque salud, el enfoque de vial, que es muy importante, la conexión vial, y el enfoque de nuestra ventaja competitiva que tenemos en nuestra región, que es el enfoque de infraestructura de agua. Nosotros en nuestra región producimos 6.000 millones de metros cúbicos en los 4 afluentes o 4 ríos principales que tiene Piura, 6.000, y solamente podemos utilizar 2.000 en este momento, o sea, 4.000 se van al mar. Entonces, es muy importante la inversión en represas. 4 represas son las importantes que impulsamos. Uno es el Alto Piura, el otro es el Poechos Recuperación, la otra es Vilcazán y la otra era el proyecto de La Peñita, que es en el río Piura. El proyecto de infraestructura vial coincide en 4 carreteras principales. De estos 4 proyectos, disculpe don Marco, la primero, que es el proyecto de Poechos, se ha hecho ya la primera parte, que es la rehabilitación. Podemos guardar 200 millones de metros cúbicos más, cambiando las compuertas de aliviadero que tiene Poechos por unas compuertas más modernas y podemos recuperar 3 metros más de reservorio. El tema del Alto Piura, empezamos licitando, y es por eso que estamos acá, porque impulsamos esta licitación con la mayor premura y la mayor seriedad para poder empezar de nuevo el proyecto Alto Piura que estaba paralizado con la anterior empresa. El cuarto punto era Vilcazán, que realmente no hubo un apoyo del gobierno para poder hacer estos estudios, a pesar de que hubo un ofrecimiento para los estudios. Y el último, que es el reservorio en La Peñita, está dentro del marco de la recuperación o del manejo del caudales del río Piura, que están ahora ya en estudio, don Marco, que está dentro de la reconstrucción en el estudio para hacerlo. Es decir, estas 4 represas están ahora en marcha. No se hacen en 4 años, ni en 8, ni en 10, pero están en marcha y tienen un avance importante, Poechos y el Alto Piura. La parte vial también fue importante, 3 carreteras, don Marco. Uno es a Huancabamba, que ya está en este momento, se licitó. La otra es el Andino Central, que va a Pacaipampa de Morpón, que ya está en este momento en ejecución también. Y la última, la tercera, era la de Ayabaca, que está en estudios en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para avanzar y que tiene una fecha ya determinada y además de compromiso de inversión para el próximo año. Es decir, se invirtió. Pero una carretera, usted sabe que no se hace en 4 años, pero hemos planificado nosotros a largo plazo. Eso es lo más importante.
El tercer punto es salud. En salud teníamos repotenciar la primer nivel de atención de salud con hospitales estratégicos y además los hospitales de alta complejidad que Piura no tiene desde hace 50 años, que tenemos unos hospitales de los más antiguos con 100 camas para 1.200.000 asegurados, es decir, una desgracia la salud en Piura. Entonces la idea justamente era también proyectar la salud a este proyecto. Esto suma de estos proyectos principales que Piura necesita para cambiar y mejorar infraestructura y calidad de vida, sumaban efectivamente algo de 8.000 millones de soles, que había que ver las diferentes maneras de financiamiento, que podrían haber sido por parte pública, asociaciones público-privadas u obras por impuestos que se han hecho. Es decir, hemos caminado en ese sentido y sí se han puesto las piedras y sobre todo se ha concientizado a las personas de Piura, a la región, de que tiene realmente un plan de desarrollo a mediano y largo plazo que no existía antes. Se lograron la meta de acuerdo al plan de desarrollo regional, sobre todo en cuanto a los avances del PayHub, que como presidente del gobierno regional debía impulsar, dado que en el numeral 5 del plan se menciona incrementar la competitividad económica productiva del territorio departamental con alto nivel de empleo adecuado y productividad. Efectivamente es muy importante. En el PayHub, don Marco, desde el primer día hemos buscado licitar nuevamente, reempezar nuevamente el proyecto Alto Piura que estaba paralizado de los gobiernos anteriores con la empresa Camargo Correa, que tenía resuelto un contrato. Nosotros hemos buscado de todas maneras de cómo hacer esa licitación y cómo empezar, digamos, el proyecto. Para esto era una iniciativa privada que se presentaron o la parte que era la licitación pública. Decidimos hacer la licitación pública y así se hizo a través de este organismo internacional y en diciembre del 2015 tuvimos ya una licitación aprobada con ganador y empezamos el 2016. La desgracia de este proyecto en este caso ha sido que la empresa, el consorcio Raíz Estaldi, financieramente no ha podido responder, ha fracasado financieramente y ha hecho un abandono de la obra en el año 2018 y hemos tenido que resolver el contrato. Pero realmente como gobierno regional buscamos nosotros reiniciar este proyecto de acuerdo a nuestro plan, además relanzarlo, lo hicimos así, empezó a trabajar y es un punto importante, digamos, que no le corresponde al gobierno regional esta desgracia de esta empresa que al final, por insolvencia, pues no ha podido hacer frente a continuar con las obras. Entre los años 2011 y 2012, como presidente del Consejo Directivo, ¿cómo ejerció las funciones de supervisión a la gestión de la Gerencia General de PayHub? Disponer con acuerdo del Consejo Directivo investigaciones, auditorías e inspecciones e informar periódicamente al gobernador regional sobre la gestión del Consejo Directivo y del funcionamiento del PayHub. Al respecto, ¿se tuvieron reuniones periódicas? ¿Se requirieron y emitieron informes? El Consejo Directivo es un consejo, don Marco, básicamente político. Presidente, es un consejo en el cual, ¿quiénes conforman el Consejo Directivo? Lo conforman básicamente las representantes de instituciones que tienen donde está la influencia del proyecto. Es decir, por ejemplo, el presidente de la Junta de Usuarios de Riego de Huancabamba, el presidente de la Junta de Usuarios de Riego de Chulucanas, el representante del Frente de Defensa de los Intereses del Alto Piura, el representante del Colegio de Ingenieros Capítulo Chulucanas, es decir, personas que básicamente no tienen o no teníamos en ese momento conocimiento de lo que es una administración pública, sino que era es un consejo hasta este momento básicamente político, sin ningún tema de ejecución ni ninguna labor ejecutiva, no contrata personas, no maneja presupuestos, no aprueba licitación, no aprueba, digamos, no licita, no es un órgano de ejecutivo. Sí es un órgano informativo, político, de representación del proyecto Alto Piura. No es un directorio, es un consejo directivo justamente. Pero precisamente el Consejo Directivo tiene entre sus funciones dar cuenta a la presidencia del gobierno regional sobre la marcha del PayHub, evaluar el cumplimiento de las normas y objetivos del PayHub y de los acuerdos tomados por el Consejo Directivo, aprobar propuestas tendientes a impulsar el proceso de promoción de la inversión privada para la ejecución del PayHub y propuestas de contratos y convenios de crédito de cooperación técnica y financiera nacional e internacional
de conformidad con las normas legales vigentes. Solicitar acciones a la Oficina de Control Institucional u órgano de control superiores. ¿Puede explicarnos usted cómo ejerció estas directivas a las que he hecho referencia? Bueno, nosotros hemos tenido reuniones desde el 2011, el 2012, que fui miembro de este Consejo Directivo, reuniones periódicas cada 15 días, que es lo que indica el Consejo. Tenemos unas actas que se suscribieron y obviamente el tema de informativo digamos, a las áreas que nosotros teníamos que informar se hizo de esa manera. A través, obviamente, del gerente, ¿no? Porque la gerencia es él la persona o es el encargado, es el responsable de estas informaciones. Nosotros hemos cumplido de acuerdo al MOF, que en ese momento hemos tenido, que ese MOF fue cambiado en 2015, donde el señor presidente, don Marco, ha sido cambiado en 2015. Lo hemos alcanzado nosotros, el MOF que hemos tenido nosotros para trabajar en esa época. El Consejo Directivo del PEJAP tuvo conocimiento de los retrasos y del incumplimiento de la empresa contratista Constructora Camargo y Correa, Sociedad Anónima. ¿Qué medidas adoptó al respecto? ¿Se puso en conocimiento del gerente general de PEJAP y del gobernador regional? En este caso, el gerente general es el que nos informa, más bien a nosotros como Consejo Directivo, del avance del proyecto, del avance y las dificultades que tiene el proyecto. Es decir, nosotros como miembros del Consejo Directivo que representamos a la sociedad civil, teníamos o recibimos información a través del gerente justamente de los avances que tenían. Nosotros no le informamos al gerente ni al presidente regional, sino recibimos informaciones para ver cómo evolucionaba el proyecto, que era lo que nosotros teníamos que de alguna manera transmitir a la sociedad civil que representamos. Usted mencionaba hace unos momentos que se canceló un contrato y quería preguntarle sobre ese particular. ¿Cuáles son los mecanismos con que el gobierno regional y el PEJAP tiene para advertir el fracaso económico del consorcio Obrainsa? El problema con el consorcio Obrainsa se da el abandono de la obra, que es lo que marca realmente el proceso de la resolución del contrato, se da aproximadamente en agosto. A partir de ahí, nosotros hemos aplicado lo que la ley de contrataciones dice, y además la contratación que teníamos ahí. La ley de contrataciones, como vuelvo a decir, en los artículos 167, 168, 169 y 206. Don Marco, hemos sido muy cuidadosos en este tema, porque usted sabe que un arbitraje, al final que resulta esto, tiene dos maneras de verse. Uno es el fondo y la otra es la forma. El fondo era claro, abandono de la obra, y la forma es cómo uno prueba o lleva el proceso para la resolución. En el fondo de este abandono tenemos nosotros que llevar al juez de paz, al fiscalía, a una auditoría, es decir, tenemos que cumplir una serie de requisitos para poder justificar que realmente está paralizada la obra, pedirle, exhortarle a la empresa que inicie la obra, si no le inicia, decirle o pedirle si es que podemos hacer una intervención económica en áreas que son mecanismos para poder evitar que la resolución del contrato o poder salvar de alguna manera esto, porque a nadie le conviene una resolución del contrato. Entonces realmente el Estado ha cumplido formalmente todos los procesos de acuerdo a la ley que nos marca y los tiempos también, pero la empresa no tenía ninguna voluntad de poder renovar el contrato. Inclusive hemos tenido hasta sesiones abiertas con congresistas, don Hernando Ceballos también estaba en la congresista, ha estado presente ahí, inclusive alguna recomendación de don Hernando, como era por ejemplo citar a la Contraloría de la República o a los organismos gremiales, por ejemplo de Piura, universidades también para que participen y de su punto de vista, que también lo hicimos para poder tener de alguna manera con mayor transparencia, digamos, el proceso que se llevaba. Entonces, estamos seguros que tanto el fondo, que es claro el abandono, como la forma que la gerencia llevó el proceso de resolución ha sido importante. Además que esto está, don Marco, en una auditoría que ha hecho ya de concurrente, la auditoría, la Contraloría General de la República, ha hecho una evaluación que del 26 al 28 de noviembre hay un informe, que es el informe
control 3, resolución de contrato de obra del noviembre del 2018, que lo ha hecho la Contraloría de la República, muestra realmente, es el número 1301-2018, Contraloría General de la República. En este informe, don Marco, que es concurrente, es decir, nos ha acompañado la Contraloría en esta resolución del contrato, indica realmente cómo evalúa que hemos hecho bien, y que lo que indica ella básicamente, en resumen, es que tenemos que apurar, digamos, el balance para poder tener un reinicio rápido del contrato. Pero realmente ha sido, como vuelvo a decir, transparente con la ley, con el marco. El gerente general ha tenido mucho cuidado en llevarlo. Bueno, la gerencia del proyecto, don Marco, al abandonarle la obra, vamos a decir, constatan el abandono de la obra, exhortan para el inicio de la obra, o hay una explicación que se pide, como ya se habló en la anterior carta, una explicación de por qué paralizan la obra. ¿Qué soluciones podemos ayudarlos o podemos darle a esta empresa? Podemos, como Estado, digamos, dentro de la ley, por supuesto, hacer para que esto continúe la obra. Dentro de todas estas, digamos, opciones que hemos dado y pasos, siempre la empresa, el problema ha sido que no ha podido o requería cosas imposibles o que no estaban en la ley, o requerían, digamos, acciones que nosotros no podíamos hacer como Estado. Entonces, de alguna manera no ha habido una voluntad de la empresa de poder reempezar el proceso. Por eso es que el gobierno regional, bueno, el gerente general del PEIJAP ha hecho este proceso de acuerdo a la norma y ha dado todos los pasos y los estimulantes de ley para poder hacer que la empresa pueda reempezar Al no hacerlo, ellos han tenido que tomar la decisión de la resolución del contrato. Ellos son autónomos para hacer esta resolución del contrato. ¿Qué motivó que no se haya implementado la integridad del sistema de riesgo del software denominado Monte Carlo? Porque ello debería haber garantizado el cumplimiento de los plazos, y tampoco se aprobó la ingeniería del proyecto. ¿Por qué no se implementó el software? Don Marco, desconozco no puedo contestar esta pregunta, desconozco esta parte. Es algo más técnico, realmente creo que es algo que el gerente realmente debería responder. Yo desconozco esta parte. ¿Quiénes son los responsables en el retraso y por qué no se tomaron medidas inmediatas para la regularización y el cumplimiento del avance de la obra según lo planificado? No entiendo. Luego de la paralización de la obra en agosto del 2018, esta tenía un avance real del 66.3, cuando se debía tener un avance real de 6.63, cuando debía tener un avance del 22.31% de acuerdo al calendario actualizado de obra, lo cual significa que hubo un déficit de 15.6 respecto a lo planificado hasta esa fecha. ¿Cómo se explica este retraso? La obra tiene un avance de 22%, don Marco, tanto financiero como digamos, en la parte física, ¿no? Tenemos de los 12.8 kilómetros que tiene la obra, tenemos 2.5 kilómetros. Tiene un avance, digamos, de acuerdo a lo que está ahí. Sí es verdad que de acuerdo, y eso es algo más técnico, lo cual yo no tengo conocimiento, pero que la parte gerencial le puede explicar, el gerente del PEIJAP, el por qué el retraso que tiene físico con respecto a la parte digamos, proyectada al inicio. Y esto básicamente sí le puedo decir que se debe a que cuando uno planifica un túnel, estima ciertas variables que tiene el túnel, pero uno nunca las sabe hasta que comienza a hacer el túnel. Me refiero al tipo de roca, al tipo de deslizamiento que tiene la roca, el tipo técnico ya que significa, por ejemplo, el avance puede ser de 1 metro diario como puede ser de 10 metros diarios. Uno no lo puede saber hasta que comienza a hacer el túnel. Entonces, este es un tema muy técnico que realmente el gerente lo puede responder exactamente. El consorcio Obrainsa-Astaldi recibió un monto de 70 millones de soles de adelanto
de los cuales, conforme lo anota la Contraloría General, solo se gastaron 25 millones en la ejecución de la obra. En términos del avance de la obra, ¿este desembolso justifica los montos pagados? Cuando uno firme el contrato de la adjudicación, se hace un adelanto en este caso fueron los 70 millones de soles, 75 millones de soles, para poder, era parte para movilizar la maquinaria, en fin, obras que necesita la empresa. Y esto se va descontando conforme el avance que van presentando y que se va, pues, obviamente registrando, ¿no? Esto está totalmente respaldado por una carta fianza que él tiene que dar contra la entrega del dinero. Esta carta fianza está, pues, a nombre del Estado, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso está justificado. Y todas las valorizaciones que vienen por el avance de la obra, pues se han pagado de acuerdo, la gerencia general lo ha ido pagando de acuerdo a las valorizaciones aprobadas por la supervisión y obviamente también por la gerencia del proyecto. Es decir, digamos, adelanto que se da, que es parte del contrato normal de todos los contratos del Estado, está respaldado obviamente con una carta fianza. ¿Tiene usted empresa conformada con su hermano Emilio Ricardo? De ser afirmativa su respuesta, precise cuáles son esas empresas, la actividad económica y si usted conformó la misma. Usted, a través de dichas empresas, prestó servicios al Estado peruano y específicamente al PIJAP. Tengo 3 empresas. Una empresa es productora de mangos y uva, es decir, es agrícola. La otra empresa es una empresa de servicio que hace un servicio de empacado de fruta que se llama Empafrut, que básicamente da servicio a los agricultores. Y la tercera empresa es una comercializadora exportadora de frutos agrícolas, que son justamente los productos que hacemos nosotros. Es decir, esas 3 empresas no tienen ninguna relación con el Estado ni dan servicio a algo que el Estado necesita. ¿Conoce usted si las empresas de sus familiares han contratado con el Estado peruano? ¿Cuáles son esos proyectos? ¿Contrataron bajo una modalidad, subcontratista, contratista, proveedor u otros con el PIJAP? No, presidente, absolutamente no. Ninguna de las empresas que le he nombrado tiene alguna actividad que tenga común con el Estado. Ninguna. Una es productora de frutas, la otra es empacadora de frutas y la otra es comercializadora de frutas, con lo cual no tenemos ninguna relación o nunca hemos tenido relación con el Estado. ¿Alguno de sus aportantes de campaña ha desempeñado cargos públicos en el gobierno regional durante su permanencia como gobernador? Porque el señor Luis Enrique Núñez Frías, procurador ad hoc y asesor del gobierno regional de Piura, fue aportante de su movimiento regional Unión Democrática del Norte. Sí, hay algunas personas que han aportado al movimiento, efectivamente. El doctor Núñez es una persona que, por puesto de confianza, fue el jefe del asesor jurídico del gobierno regional, cumple con todos los requisitos que tiene el MOF, el CAP, todos los requisitos, y es una persona bastante capaz, digamos, y de confianza, justamente para desempeñar ese cargo. Ante las palabras vertidas por el ex procurador ad hoc en materia arbitral del gobierno regional, el señor Fausto Soberón Núñez, y lo hizo público a través de la radio Cotibalú, con fecha 15 de junio del 2015, denunció que el gobierno regional de Piura, y concretamente usted en su calidad de presidente, buscó favorecer a la empresa Camargo y Correa en el proceso arbitral por un monto de más de 143 millones de soles. Eso es falso también, señor presidente, tan falso que el señor no presentaba ninguna prueba, y no solamente eso, sino que puse una querella para poder aclarar este punto, querella que al final hemos tenido nosotros prácticamente que llevar hasta el final de las cosas, y lástima que el señor Fausto Soberón pues ha fallecido, pero realmente nosotros hemos rechazado totalmente esas inversiones desde el primer momento, y no solamente eso, sino que pusimos una querella en el Poder Judicial para que el señor aclare el tema y retire lo dicho.
El Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Lima confirmó que la empresa brasileña Camargo Correa ganó un arbitraje por el importe de 67.817 millones, 67 millones aproximados de soles. ¿Cuáles fueron los motivos que conllevaron a esta empresa a interponer ese arbitraje, si bien conocemos que tuvieron un avance casi nulo en la ejecución del proyecto? ¿Cuál es la situación real de ese arbitraje y si se ha efectuado su cancelación o se ha solicitado su nulidad ante el Poder Judicial? Ese arbitraje, señor presidente, viene del gobierno anterior, del gobierno del señor Atkins, cuando resuelve el contrato. Nosotros hemos encontrado ya el arbitraje en camino, bastante avanzado. Esto lo lleva el procurador ad hoc para arbitrajes del gobierno regional, que obviamente está bajo la tutela del Ministerio de Justicia. Efectivamente, este arbitraje se pierde, tiene un laudo que da la razón a Camargo Correa, de alguna manera. La demanda inicial fueron 230 millones de soles, al final le reconocen los 60 y tantos millones de soles, ese laudo arbitral. Nosotros inmediatamente pedimos una explicación del laudo. Segundo, lo que hemos hecho es pedimos un nuevo, digamos, inicio del proceso, o tratar de evitarlo, y tuvimos que ir al Poder Judicial. Lo único que en el Poder Judicial, cuando uno va a reclamar un laudo arbitral, tiene que tener una carta fianza del Estado por el mismo monto que va a reclamar. Y esto es imposible de conseguir en el gobierno regional. Entonces, esto es lo que nos impidió, digamos, seguir más allá, o que el Procurador General o el Procurador ad hoc para arbitrajes continúe con la defensa. Y esto es lo que nos ha hecho, pues, que se liquide el proyecto, ¿no? Que se liquide este arbitraje. Pero vuelvo a decir, es un tema que venía ya al arbitraje anterior, que tenía tiene un proceso arbitral en marcha que no corresponde o que de alguna manera es independiente a través del Procurador ad hoc para estos casos y que está a través del Ministerio de Justicia. Según el informe 869 del 2014, la Contraloría General de la República señala como observación que el expediente de contratación suscrito con la empresa Camargo y Correa no ha sido aprobado por funcionarios competentes, dado que el gerente general de proyecto no contó con facultades para la aprobación del expediente de contratación, sino solo para la aprobación del expediente técnico. Siendo esto así, ¿por qué usted no supervisó el cumplimiento de los plazos de la ejecución del contrato que devinieron en el pago por parte del Estado por las referidas ampliaciones, por el monto de 17 millones, y se cancela una indemnización por el importe de 7.715.000 nuevos soles, como consecuencia de los laudos arbitrales 2.264 del 2012 y 2.051 del año también 2011, ambos a favor de Camargo Correa, ocasionando grave perjuicio económico al Estado peruano? En esa respuesta, don Marco, es muy preciso. Nosotros como Consejo Regional no tenemos ninguna injerencia en lo que es contrataciones, vuelvo a decir, manejo de presupuesto, no tenemos ninguna labor ejecutiva, ni menos aprobamos adicionales, arbitrajes, etcétera, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna labor ejecutiva, don Marco. O sea, nosotros no tenemos ninguna acción ni responsabilidad en una acción de ese tipo, que básicamente es algo de la parte ejecutiva del Consejo el Consejo Regional, como yo le expliqué anteriormente, básicamente es una labor política de información, no tiene ninguna labor de injerencia en este tema. Por lo menos 12 informes del área de asesoría jurídica emitidos por el abogado César Augusto Montero Zarango y de los consultores contratados por el PEJAP, abogado Mateo González Mato y abogado Javier Salazar Soplapuco, así como de los informes de la Contraloría General de la República, según el cual
todos concluyen y recomiendan la resolución contractual con el consorcio Obrainsa-Astaldi. Entonces, ¿cómo explica usted que teniendo este conocimiento, las opiniones legales de la Oficina Regional de Control Institucional e informe de la Contraloría General de la República, no se adoptó la medida de control, supervisión y resolución oportuna de dicho contrato? Eso es, este proceso de resolución del contrato lo lleva el PEIJAP, que es la unidad ejecutora, con la gerencia general. Aquí hay un informe de Contraloría del General de la República del 28 de noviembre sobre el contrato, sobre la resolución del contrato del señor presidente. Y en este informe, lo puede usted ver, lo puede usted adecuar, es un informe en el cual, bueno, dice, porque es concurrente, lo que las acciones que ha llevado el PEIJAP para la resolución del contrato. Pero vuelvo a decir, este contrato, en este proceso de resolución, se ha llevado de acuerdo a las normas de contratación del Estado con la forma que debe tener. Es decir, no se puede abandonar la obra e inmediatamente resolver el contrato. Se tiene que cumplir una serie de pautas y una serie de tiempos para poder hacerlo. De hecho, sí había sé que los asesores iban por la resolución del contrato porque es un abandono, o sea, el fondo es claro, pero la forma es lo que uno tiene que cuidar en el Estado. Porque si uno hace mal un paso, esto da pie a que en un arbitraje o en un proceso judicial el Estado no pueda cumplir o no pueda tener realmente la ganancia, ¿no? No pueda ganar el pueblo. ¿Cuál fue la causa central de la resolución del contrato de la obra con el consorcio Obrainsa-Astaldi? ¿Es correcto afirmar que se debió a la paralización de la obra por falta de liquidez y por incumplimiento de obligaciones contractuales con los proveedores y no por la causal aducida por el consorcio, como los conflictos sociales originados en la zona? Según el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el consorcio Obrainsa-Astaldi debió haber informado al Registro Nacional de Proveedores de la OCE su disminución de capital o su insolvencia. Sin embargo, pese a ello, se continuó realizando trabajos en el proyecto, acarreando consecuentemente su paralización. ¿Por qué no se adoptó las medidas oportunas advirtiendo la falta de liquidez del consorcio Obrainsa-Astaldi y asegurar el cumplimiento de la obra en los plazos y cronogramas previstos? Nosotros hemos tenido el PEIJAP, tanto el supervisor como la gerencia del proyecto, cuando realmente advierten la paralización del proceso, del proyecto, es cuando comienzan a tomar las medidas digamos, que hemos visto ya para esta resolución. Pero realmente, presidente, el tema privado de la empresa, su iliquidez de la empresa, es un tema privado de la empresa, que ellos han debido, efectivamente, como usted dice, de repente no se toman las medidas, pero nosotros como PEIJAP, o el PEIJAP o el gobierno regional, poco podemos hacer para poder nosotros hacerla lo que la empresa debió haber sido por su cuenta, ¿no? Nosotros sí hemos cumplido con tanto el consorcio supervisor, que ha pues anotado en el cuaderno de obra las puntas críticas cuando se ha paralizado. Y efectivamente las causas que la empresa aduce es un tema social, pero obviamente se ha demostrado que no es así, y para demostrarlo hemos tenido pues que ir con la sociedad civil, con el juez de paz, con las rondas campesinas. A eso le llamo yo que hemos tenido que cumplir con todas las formas, don Marco, para poder tener la seguridad efectivamente de lo que está diciendo, que el abandono de la obra no se debe por un conflicto social, sino se debe básicamente por un tema financiero de la propia empresa, que es el sector privado, y que eso pues tienen que arreglar ellos mismos. Gracias. Por mi parte, hace uso de la palabra el señor congresista Hernando Ceballos Flores. Muy buenos días, señor Gilbeck, señores congresistas. La primera pregunta, señor Gilbeck, es: ¿en qué fecha es designado usted como presidente del directorio del PEIJAP? ¿Quién lo designa? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones de su designación? ¿En qué fecha asume y cuándo deja el PEIJAP y por qué razones?
asumo el presidente, perdón, del Consejo Directivo, porque no es directorio, sino Consejo Directivo, que es diferente. Lo asumimos, yo lo asumo según, acá lo tengo, Resolución Ejecutiva 075 de 2011, del 31 de enero. Y termina mi resolución o mi presidencia del Consejo Directivo con la Resolución Ejecutiva 427 del 2013, el 25 de julio. ¿Por qué fui nombrado? Yo en la parte civil era presidente de la Cámara de Comercio de Piura, que es otro de los organismos importantes en la región, que de alguna manera dentro de este consejo directivo está conformado por personas que tienen dentro del área de influencia del proyecto, pues de alguna manera poder llevar información del proyecto mismo, ¿no? Por eso es que están las juntas de usuarios del Alto Piura, de Chulucana, de Huancabamba, el Colegio de Ingenieros, el Frente de Defensa. Ninguno de los que estamos en ese consejo directivo éramos expertos en administración pública, ni sabíamos mucho menos de contratación del Estado, ni era nuestra obligación saberlo, porque básicamente era una representación política que teníamos y de información en la sociedad civil, ¿no? Usted dice que no era necesario tener formación técnica en relación con estos temas. La pregunta es la siguiente. En el informe PARI, cuando siendo usted, señor Gilbert, presidente del Consejo Directivo del Alto Piura, se pagaron a Camargo Correa 10 adicionales de obras solicitados por esta empresa, contando con un pobre avance físico. Es decir, ¿qué sustento técnico se tuvo para disponer el pago de estos adicionales? Ese sustento técnico se lo tiene que explicar la gerencia de ese momento del proyecto Alto Piura, así como el gobierno regional del pliego. Pero nosotros como consejo directivo no teníamos ninguna intervención, ni gerencia, ni conocimiento de por qué de esos pagos. Me refiero yo al sustento técnico de los pagos, si procedían o no procedían. Porque no teníamos nosotros, o no somos, ni supervisión, ni ejecutoras, ni tenemos obviamente la ley de contrataciones, digamos, es decir, todo el trámite para poder hacer esos adicionales o trámites que podían haber llevado a todos los pedidos que podía tener Camargo son directamente con la gerencia del gobierno regional. Nosotros recibimos la información, obviamente, pero no tenemos ninguna injerencia o ninguna decisión ni ninguna en esta ejecución. De acuerdo a, incluso lo ha leído el señor presidente, ustedes no debían supervisar cuando se da un adicional. El Consejo Directivo no supervisa y da el visto bueno para que la gerencia desarrolle estas actividades operativas. Usted me está diciendo que el Consejo Directivo no tenía por qué supervisar ni decir nada sobre estos adicionales. Estos adicionales, de los cuales son informados, vienen a través del consorcio supervisor, que es la línea de pago, el consorcio supervisor. Además, la gerencia de proyectos del PEJAP y además el gerente mismo del PEJAP. Es decir, ellos son la línea que toman la decisión y ven si esto aplica. Nosotros, me imagino que sin conocimiento técnico del punto, si expertos como son el supervisor, la gerencia de proyecto del Alto Piura y el mismo gerente del Alto Piura, que tienen la ley, tienen la forma y además también el viso de la parte legal del Alto Piura, obviamente nosotros hemos recibido la información. Nosotros no tenemos ningún conocimiento para decir si es procedente o no es procedente. Simplemente, vuelvo a decir, no es nuestra labor como Consejo Directivo de hacer esa labor ejecutiva, como es hacer un adicional. O sea, usted me dice que el Consejo Directivo entonces no tenía la obligación de supervisar adicionales por millones que se le dieron a Camargo Correa. Esto usted me está diciendo que el Consejo Directivo, que cobraba, por supuesto, no tenía nada que ver con fiscalizar la labor del gerente, si pagaba adecuadamente, si su labor era eficiente o no, y informar además al gobernador regional en este sentido. El punto importante en esto es que además de los entes que son los más que nada supervisores y controladores, es la Contraloría General de la República, que son los que han hecho el seguimiento y el control de estos adicionales que usted bien lo dice, y ya lo ha hecho la Contraloría General de la República. Nosotros como gobierno, como consejo directivo, básicamente, señor Ceballos, o doctor Ceballos, era simplemente un tema de información que teníamos en ese momento. Le pregunto, señor Gilbert, porque justamente, y estos son
normas oficiales, la función del presidente del Consejo Directivo, sus funciones, señor Gilbert, es supervisar la gestión de la gerencia general. Quiere decir, si la gerencia firma y otorga 1, 2 millones o los que sean de adicionales a una empresa, la función del presidente del Consejo Directivo es supervisar esta decisión, porque no estamos hablando de supervisar, perdón, acá dice en la norma de funciones, en el organigrama de funciones del presidente del Consejo Directivo. Pero está bien, usted dice que no era su función supervisar a la gerencia. Como un consejo directivo que no tiene conocimiento de la ley del Estado, que no pertenece al Estado en el sentido de que no tiene experiencia en el tema ejecutivo, que no conoce la parte de la legalidad, la parte de la ingeniería, la parte de la supervisión, va a poder supervisar algo? No es así, no es este tema de supervisión. En cambio, sí es responsable, digamos, de cualquier adicional que inicia en lo que es el consorcio supervisor, la gerencia de proyectos del Alto Piura, en la parte legal, la administración legal del Alto Piura, que tiene que dar el viso, esto esté de acuerdo a ley, y el gerente que toma la decisión. Nosotros no tenemos ningún conocimiento, o el gerente, y es más, actualmente tampoco lo tiene, porque los miembros del Consejo Directivo no somos o no éramos miembros que conocíamos el tema legal ni la parte de procedimiento del Estado. Somos miembros de la sociedad civil que tenemos realmente, digamos, nula conocimiento de lo que es un contrato, es una contratación. Yo solo quiero recordarle, señor Gilbert, que el hecho de que ustedes tuvieran o no tuvieran conocimiento no es relevante en el tema, porque usted está asumiendo una función con determinadas responsabilidades. Que usted no tuviera conocimiento no lo excluye de la necesidad de resolver un control institucional y oficiar a la Oficina de Control Institucional si usted encuentra que hay una decisión de la gerencia que no es la adecuada o que genera suspicacia, como pueden ser pues 10 adicionales a una empresa cuando hay un avance pobrísimo, ¿no? En el caso de Camargo Correa, porque además, según el artículo 12 de las funciones que debe tener el presidente de este Consejo Directivo, es disponer, con acuerdo del Consejo Directivo, investigaciones, auditorías e inspecciones, e informar periódicamente al presidente del gobierno regional sobre la gestión y el funcionamiento del PEIJAP. O sea, estas son funciones, no es que ustedes pueden decir, bueno, yo no conozco, yo por tanto no tengo nada que ver con el tema. No, yo le estoy leyendo lo que son las funciones. Una pregunta solamente para ese punto de esos adicionales, tengo entendido que terminaron arbitrajes, y este arbitraje es un tema en el cual, vuelvo a decir, el gobierno regional, el Consejo Regional no tiene nada que hacer con el arbitraje. Esto terminó en un reclamo de arbitrajes, en un reclamo en el cual del arbitraje terminó en una conciliación, en el cual el Consejo Regional no tiene nada que hacer tampoco con una conciliación. Es decir, son procesos que al final terminaron en una conciliación, de la cual, si usted se da cuenta, la ley dice que el que concilia al final es el titular del pliego. Nosotros como gobierno regional no tuvimos nada, como Consejo Regional no teníamos ninguna injerencia en esta decisión. Y vuelvo a decir, creo que esos arbitrajes, esos adicionales no se pagaron, solamente se reconocieron después, cuando hubo un arbitraje y después una conciliación. Cosa que nosotros como Consejo Regional no tenemos ninguna injerencia en ese tema. Claro, pero repito, acá se otorgaron adicionales y después esta decisión le sirvió a Camargo Correa para su proceso de arbitraje. Pero voy a hacer otra solamente pregunta. no se adjudicaron los adicionales, se pidieron pero no se adjudicaron. Por eso es que llegó a un arbitraje y esos arbitrajes llegaron después de una conciliación. Claro. Es decir, no se otorgaron los adicionales inicialmente. Es decir, no hay que supervisar algo que no se llegó a hacer. ¿Cómo no hay que supervisar? Me refiero yo que no ha habido acción en esos adicionales que se solicitaron por Camargo Correa y que la gerencia los denegó. Esta denegación fue a un arbitraje y los arbitrajes fueron después a una conciliación. Esta conciliación y arbitrajes y adicionales y ampliaciones de plazo, el Consejo Regional no tiene ninguna función, doctor Hernando Ceballos, para poder otorgarlos ni de tomar acuerdos sobre este punto. Yo no estoy hablando de arbitrajes, estoy hablando de los adicionales. Pero la pregunta es esta. En el año,
Al salir usted en el año 2013, el entonces presidente del gobierno regional, señor Javier Atkin, declaró: este siempre fue un proyecto político, mas no técnico. Fue un proyecto que no ha pasado por los rigores técnicos que hay que cumplir en el Estado y las presiones que se reciben son de todo tipo. A su criterio, señor Gilbert, ¿cuáles serían las razones por las cuales el señor Atkin declaró esto? No tengo idea, doctor Ceballos, habrá que preguntarle a él exactamente por qué lo dijo. Durante la gestión de su antecesor, el señor Carlos Pagador Moya, el consorcio Obraín-Sastali solicitó 3 adicionales de obra que habrían sido denegados. El primero de 24 millones, el segundo de 15 millones y el último de 5.8 millones para el alquiler de grupos electrógenos y continuar con la perforación del túnel de trasvase. Se señala que su antecesor Carlos Pagador Moya renunció porque no se aceptaron los adicionales presentados por el consorcio Obraín-Sastali. ¿Conoce usted si esto es cierto? Durante la empresa efectivamente solicitó adicionales para poder, cubrir con lo que usted dice, esos adicionales que fueron rechazados. Nosotros rechazamos esos adicionales porque realmente no cubrían o no estaban de acuerdo a la ley o nosotros no creíamos, no justificamos que no eran necesarios. Es decir, ¿por qué nace un arbitraje? Nace por una controversia o un desacuerdo en el contrato. Y en este caso, nosotros estamos en desacuerdo. No le correspondía ningún adicional, no le correspondía ninguna ampliación de plazo, con lo cual le rechazamos nosotros estos pedidos. Esto es algo bueno, estamos cuidando el Estado. Es decir, este arbitraje significa que nosotros como Estado no reconocemos que tiene derecho la empresa a pedir esos 2 puntos. Por eso es que nosotros no lo aceptamos. Una pregunta. ¿Se entiende que usted, como gobernador en ese entonces, usted ha leído las distintas observaciones de Contraloría en todo este proceso, ¿no?, de Camargo y luego de Obraín-Sastali, ¿no? Por eso le pregunto, en el tema del software de simulación Monte Carlo, usted debe haber tenido conocimiento, porque es una observación de Contraloría en este tema, no es un tema técnico. La Contraloría hace referencia a esto y estas observaciones de Contraloría se le alcanzan a su despacho. El software de simulación de Monte Carlo se diseñó para el análisis y evaluación de negocios y toma de decisiones que involucran riesgo. Yo lo que quiero decir es que usted, si me puede precisar las razones por las que no se implementó oportunamente el software de simulación de riesgo Monte Carlo, que motivó incluso la observación de Contraloría que le estoy haciendo referencia, quien lo menciona, incluso señala que su no implementación incrementaba desfavorablemente la incertidumbre en el proyecto. Es un tema muy técnico, doctor Ceballos, y ese es un tema en el cual nosotros, todas las observaciones de Contraloría e inmediatamente que nos llegaban, lo referíamos al proyecto especial, al PEIJAP, o al procurador ad hoc si es que era necesario. Todo lo que me ha llegado de Contraloría lo hemos enviado para que sean implementados, o sea acogida, o sea, se acojan las sugerencias de la Contraloría. Definitivamente lo hemos hecho así. Es responsabilidad del gerente general del proyecto el que lo haya hecho o no lo haya hecho. Nosotros somos seguidores de la Contraloría y si la Contraloría me dice que haga algo, nosotros le hemos inmediatamente le hemos enviado la carta para poder ellos lo implementen. Si es que lo implementa o no lo implementa, razón técnica debe tener, la cual debe explicarlo el gerente general del proyecto para ver por qué no lo implementó. Ya. En el caso de las adendas, ¿en qué monto total se encontraban? ¿Cuántos adicionales se suscribieron y sus sustentos? Quisiera saber, durante su gestión, cuántos adicionales se suscribieron. Y quisiera que me precisara en cada caso el incremento y qué razones motivaron estas. Tenemos 2 adicionales. El primer adicional es porque la línea de alta tensión que lleva la energía al proyecto Alto Piura es una línea que tenía más de 8 años y para poderla energizar después de haber estado paralizada con Camargo Correa, que se resolvió el contrato, ENOSA, que es la entidad que energiza, nos exigió algunas reparaciones de la línea. Nosotros teníamos partidas para mantenimiento, pero no para reparación. Y eso realmente exigía nuevas partidas que no existían en el contrato. Por ejemplo,
más pozos de tierra, por ejemplo, un nuevo implementos para la conexión eléctrica. Esto significa, y toda la justificación de la supervisión y además del proyecto Alto Piura, generó este adicional que realmente tiene esa justificación. No había partidas para la reparación que era necesaria después de 8 años para poder energizar esa línea. Y esto creo que está bien justificado. Y es por 1,5 millones, me parece, o alrededor de 1.300.000 soles el adicional. El segundo adicional es un cambio, y eso, don Hernando, es muy importante, es un cambio en el diseño del sistema. Es decir, la puerta de salida del túnel se cambió y se cambió, y este cambio genera un adicional, pero también un deductivo. Y en este caso, segundo, el deductivo es mayor que el adicional. Es decir, con esta mejora técnica de la salida del túnel, se redujo el valor del proyecto. Es decir, no es un adicional, el segundo punto que vamos a aprobar, sino un deductivo. Con lo cual, esto mejora la técnica del túnel y además, pues de alguna manera, no significa mayor costo para el proyecto. Sí, bueno, pero esto... sí, claro. Damos la bienvenida al señor congresista Percy Afalá y tiene el uso de la palabra. Con la venia del subsecretario también hizo la palabra y también del ex gobernador. Como usted tiene conocimiento, señor presidente, estamos hoy ya en el pleno y se necesita también la votación. Como ya hay el quórum reglamentario, se instale formalmente la sesión, aprobar las actas anteriores y se tiene que aprobar para poder ir y venir, digamos, los congresistas, ¿no? Tener esa facilidad para que no haya problema, digamos, con la sesión. Sí. Bien, vamos a continuar con el interrogatorio y luego vamos a proceder a su... Sí, igual se está grabando, congresista, así que además ya se estableció el quórum previo. El hecho, señor gobernador, de que en el monto total, digamos, del proyecto, esto fuera una supuesta deducción, finalmente, como el proyecto no se terminó, el adicional sí se aprobó. ¿Cuánto fue el adicional, señor gobernador? El adicional de la reparación de la línea eléctrica fue alrededor de 1.300.000 soles, lo cual está justificado en las nuevas partidas que se necesitan para modernizar esa línea de transmisión eléctrica, que tenía ya 8 años de antigüedad y que por las condiciones de transmisión nuevas y la normatividad eléctrica tenía que hacerse y no había estado incluido en el contrato. Y en la segunda parte, que es adicional, que realmente es un deductivo del valor del contrato, creo que fue algo de 1 millón, fue un adicional de, me parece que son 800.000 soles y un deductivo de 1,5 millones de soles, porque se ahorraba al cambiar la boca del túnel, con lo cual tiene una reducción de casi 800.000 soles del valor del proyecto, es decir, reducimos el proyecto. Es decir, estas dos adicionales están totalmente justificados por consorcio y creo que están, puede usted ponerlos de hecho, la Contraloría de la República los ha visto. Ya lo revisó. Claro, usted me está diciendo que en el costo total del proyecto se reduciría eso, pero ese adicional se aprobó. Los dos adicionales tenían justificación de aprobarse. La pregunta es la siguiente. ¿En qué fecha, otra pregunta, el procurador ad hoc de asuntos arbitrales del gobierno regional, Luis Enrique Núñez Frías, asume el conocimiento del caso arbitral 2991-2014? ¿Y qué información dio respecto al citado proceso arbitral? Quiero decir, ¿qué actividades desplegó en el proceso? ¿Qué prognosis del resultado del proceso? Es decir, ¿qué adelantaba él de cómo iba a marchar este proceso arbitral le dio al gobierno regional? Y la otra pregunta, señor gobernador, es si, y yo estuve en una reunión donde estuvo el señor Núñez, ¿qué información le dio a usted de si el gobierno regional tuvo una línea de defensa coherente o se presentaron algunas omisiones en la línea de defensa frente a este tema arbitral que usted conozca? Bueno, lo que pasa es que el proceso arbitral, doctor Ceballos, es un proceso en el cual el procurador es el que tiene, con la independencia que tiene que llevarlo a cabo. El Ministerio de Justicia es el encargado de supervisar las acciones del procurador. Y realmente cada procurador, bueno, hay árbitros que representan al gobierno o al Estado en este caso,
Pero hay este proceso arbitral tiene más o menos del año 2014 que se inicia, es decir, antes del gobierno de nosotros, tiene, digamos, diferentes procuradores con el cambio de gobierno y habría que ver esa línea de trabajo que tienen ellos. Pero vuelvo a decir, esto no tiene, el gobierno regional no tiene ninguna implicancia ni incidencia en lo que es un procurador, es decir, el proceso arbitral es enteramente un tema totalmente independiente de lo que es una función de gobernador o de gobierno regional, y además, señor Ceballos, es algo que, vuelvo a decir, el procurador puede dar insumos para poder defensa, pero no tiene nada que hacer el gobierno, ¿no? La pregunta concreta es, ¿usted recibió información si la línea de defensa legal en el caso del arbitraje fue correcta por parte del gobierno regional y hubo alguna omisión en lo que tiene que ver con los peritajes y la información que debía presentar el gobierno regional? ¿Usted tuvo alguna información de esto? Nosotros efectivamente sí, tuvimos en la línea de trabajo de los procuradores, que han sido varios. Entiendo, porque yo no soy especialista ni soy abogado en este tema, que había habido una omisión de alguna manera en que no había pedido un peritaje de parte por parte del gobierno regional. Es decir, un procurador del gobierno regional no había pedido un peritaje parte que podía haber ayudado de alguna manera a tener más información. Lo cual, esa es una realidad que nos informaron. El tema, vuelvo a decir, pero es un tema el cual el procurador, que es autónomo en este tema y además regido por el Ministerio de Justicia, tiene que dar cuenta de su cuenta. No es una falta del gobierno regional. Los intermedios, señor presidente. Considerando que hay el oficio 373-2016 del 15 de febrero, la Secretaría Técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio de Defensa y Derechos Humanos, remitió a la Procuradora Pública Regional del Gobierno Regional de Piura, la abogada Rosa Mercedes Chinchay Labrín, la respuesta a la consulta en lo concerniente a si el Gobierno Regional de Piura se encontraba facultado a contratar estudios profesionales de abogados que coadyuven en la defensa a la Procuraduría, señalándole de manera expresa e indubitable que los gobiernos regionales no están facultados para contratar abogados o estudios de abogados bajo la modalidad de pago por resultados. Sin embargo, se contrataron estudios jurídicos. Yo creo que precise, señor Gilbert, ¿cuántos abogados o estudios de abogados se contrataron para asumir los procesos arbitrales del PEJAP? Que dígase de paso se perdieron. ¿Cuál fue el mecanismo de contratación, el monto de sus honorarios, qué especialidad tenían en los procesos arbitrales y cuál es finalmente a la fecha el resultado de su intervención y si el PEJAP pagaba los honorarios profesionales de estos abogados? Quisiera que usted me respondiera, señor Gil. Bueno, eso tendría que preguntarle directamente, para que tenga ese nivel de detalle, al mismo gerente general del proyecto de Alto Piura, que llevó esa contratación y que tiene los alcances seguramente de toda la contratación. Pero lo que sí le quiero decir es que efectivamente ante el Estado peruano, y esto ya lo hablo ya como persona que ha sido gobernador regional, en el caso de arbitrajes está realmente desamparado. Es decir, yo tengo un procurador para procesos de arbitraje que tiene 30 casos de arbitraje y que no tiene presupuesto y que no tiene ninguna ayuda de mayor apoyo para poder hacer frente a empresas que tienen atrás de ellos un conjunto de estudios muy poderosos que cada uno pues va a defender sus intereses. Entonces, creo que ese es un tema en el cual nosotros hemos buscado ayuda efectivamente para poder cumplir o poder de alguna manera suplir, tener una mejor defensa. Eso no implica que los detalles se los puede dar, creo yo, y prefiero que se lo dé el gerente o el que contrató, que puede decir el estudio de asesoría jurídica del gobierno regional. Gobernador, la pregunta es puntual. Yo lo que quiero saber es si el gobierno regional contrató abogados o estudios jurídicos de abogados de Piura, de Lima, cuánto pagó el gobierno regional por eso y cuál fue el resultado. Eso usted, entiendo que como gobernador regional lo sabe. O sea, no puede haber un gasto de 50, 60 mil soles, por decir. Usted debe saber el monto a pagar a un estudio jurídico y usted no sepa y me diga, pregúntele al PEJAP, ¿no? Sobre todo porque hay una notificación de la Procuradora Pública, que acá está la carta, donde justamente pregunta si está facultado el gobierno regional para hacer esos contratos. Por eso le estoy preguntando si se dieron estos contratos,
cuánto costaron, cuánto se gastó el gobierno regional, si esto fue productivo en este tema de los arbitrajes, ¿no? Y si lo pagaba el gobierno regional, lo pagaba el PEIJAP, ¿quién lo pagaba, gobernador? Vuelvo a decir, sí hay lo he dicho, hay un requerimiento y ahí se ha contratado ayuda de expertos externos para poder hacer frente, obtener de alguna manera un apoyo mayor en la fundamentación de la defensa de la Procuraduría. Sí se ha hecho. El monto, la empresa, el fondo del final que se ha pagado, esto acá son detalles en los cuales no los tengo yo en esta cabeza, no me los han preguntado. Si usted me lo hubiera preguntado antes, hubiera traído yo esta información definitivamente detallada, porque así no puedo dar números, ni siquiera puedo dar tiempo. Entonces, si usted me hubieran preguntado, si quiere le hacemos alcance de esa información, buscaré la información cómo la puedo conseguir, pero aún así mejor es que pregunte a las personas que lo han contratado, que son los del PEIJAP. Le agradezco y esa respuesta va a ser tomada por la Secretaría Técnica a fin de recibir la documentación que gentilmente te ofreció. Sí, yo solo quiero, antes de hacer una pregunta, quería aclararle al señor Gilbert que al Estudio Muñiz de Lima se le pagó 120.000 soles más el 3.5% del monto ganado, ¿no? Y entiendo que alguien debió autorizar el pago a este estudio. No creo que se gaste la plata y aquí nadie la autorice, ¿no? En el gobierno, 120.000 soles, ¿y quién le pagó a este estudio jurídico? Usted dice que no tiene la información en este momento quién le pagó ni el monto que se pagó. No estoy hablando de 5.000 soles, estoy hablando de 120.000 soles a un estudio jurídico. Y cuál es el resultado obtenido de esta inversión del gobierno regional, ¿no? Yo quiero preguntarle algunas cosas puntuales, señor Gilbert, y es de las empresas que han sido proveedoras del proyecto Alto Piura, distintas empresas, ¿usted tiene conocimiento si alguna de ellas fue aportante a su campaña? No tengo ningún conocimiento y no creo que haya sido aportante de ninguna empresa proveedoras del proyecto Alto Piura, ninguna que tenga yo razón. Es más, las empresas que se han aportado, y les hemos alcanzado la copia de los informes desde mayo, que fue inscrito mi movimiento, en el cual pude participar, hasta septiembre, que terminó la campaña. Pero yo creo que no hay ninguna empresa que yo sepa que haya sido aportante en absoluto. Señor Gilbert, ¿usted sabe los tiempos de paralización de la obra por parte de Obra Insa Stanley? Porque usted refirió una fecha y el gerente refiere otra fecha de paralización, y luego cuando van a un equipo del gobierno regional o de la Secretaría Anticorrupción, va al campamento, refiere por versiones otra fecha de paralización. Entonces, ¿usted sabe exactamente cuándo fue la fecha de paralización de Obra Insa Stanley de los trabajos? Esa fecha de paralización tiene que estar en el cuaderno de obras y la da la supervisión, que es el organismo encargado, oficial, de ver si la obra se paraliza. Es el mismo consorcio supervisor. Y eso está en el cuaderno de obras. Es decir, ellos son, si usted necesita esa fecha concreta, pregúntele a la gerencia y a la supervisión por qué determinaron esa fecha cuando otras personas pueden haber dicho diferente. El proyecto Alto Piura tiene dos frentes, el frente del Huancabamba y el frente del río Piura, Cachapite. Seguramente si uno para, el otro podría continuar, pero vuelvo a decir, para tener, y esto es muy importante, para tener los arbitrajes se ganan por la forma y por el fondo. El fondo es claro, el abandono. La forma es muy importante y hay que llevar todos los procesos oficialmente y con mucho cuidado para que al final, si es que hay una controversia, que es un arbitraje u otra cosa más, tengamos realmente la defensa clara del Estado. Y esa fecha no se la tiene oficialmente, y no es que la gente interpreta, la tiene que dar el consorcio supervisor, que la debe tener claro. Dado que nos encontramos en unas circunstancias especiales por cuanto hay un pleno de por medio, me está solicitando una intervención el señor congresista Domingo Domínguez y damos también la bienvenida al congresista Guillermo Monterola. Sí, presidente, muchas gracias. Simplemente agradecer la intervención y saludar acá al exgobernador Adolfo Gil. De verdad que es loable tener su presencia, porque al menos la comisión siempre ha pedido la presencia de gobernadores y exgobernadores, y saludo de verdad su presencia y que esté afrontando estos temas de investigación. Presidente, nosotros ahorita nos encontramos en el pleno del Congreso.
Soy presidente de la Comisión de Descentralización y tengo que sustentar varios proyectos. Por favor, quisiera, si pudiera tomar a votación, si hay acuerdos pendientes, tenemos el juego respectivo, porque no podemos dejar pasar, luego se viene Semana Santa, necesitamos, por favor, tomar en consideración si hay votos para poderlo realizarlo en este momento, presidente. Muchas gracias. Tenemos el quórum reglamentario. ¿Cuál es la propuesta específica, señor Domínguez? Sí, presidente, ya que se ha conformado el grupo de trabajo encargado para el tema de investigaciones, lo que es gobiernos regionales, el tema exclusivamente del proyecto Chinecas, solicitaríamos que esto pase directamente al grupo de trabajo, porque si bien es cierto, esto viene ya desde la época del ex gobernador regional, sería conveniente de una vez aperturarlo a través del grupo de trabajo. Muchas gracias. ¿Algún congresista? Lo sometemos a votación. A mano alzada. Presidente, estoy interviniendo, quiero terminar de intervenir con las preguntas respectivas, de acuerdo al orden de la comisión. Usted va a tener toda la oportunidad, señor Hernando Ceballos, de poder concluir con el interrogatorio. La circunstancia especial que está mencionando es el Pleno del Congreso. El voto se realizará a mano alzada. ¿No? ¿Alguna opinión en contrario? ¿No? Aprobado por unanimidad. Señores congresistas, se solicita la dispensa para la aprobación del acta con la finalidad de ejecutar el acuerdo tomado. Aprobado. Solicito las disculpas al señor congresista Hernando Ceballos, pero quería que comprenda esta situación de que nos encontramos. Gracias por su comprensión. El voto de la señora congresista Choquehuanca a favor de la inclusión. Muy amable, gracias. Continuamos con el interrogatorio del señor Hernando Ceballos al señor Reinaldo Gilbeck. Gracias. Sí, muchas gracias, presidente. Señor Gilbeck, la otra pregunta es, usted salió a los diarios y señaló una fecha de paralización del proyecto. Después se tuvo conocimiento del cuaderno de obra que era otra la fecha de paralización. Pero hasta que se decidió resolver el contrato con la empresa, se superó el tiempo permitido que le otorgaba facultades al gobierno regional para resolver el contrato. ¿Es así o no es así? Quiero decir, es verdad, quisiera, porque esto queda grabado, que el gobierno regional necesitaba, con 15 días de paralización de la obra, más allá de los otros requisitos que usted está señalando, le facultaban al gobierno regional resolver el contrato con Obrainsa Astaldi. Lo digo porque, como no se resolvió en esa fecha, ¿no? Algunas semanas después, Obrainsa Astaldi presenta un recurso sobre los fondos que había dejado como caución, ¿no? Como empresa que había contratado con el Estado. Esta demora, más allá de los tiempos que tenía el gobierno regional para resolver el contrato, ¿tuvieron alguna justificación, señor Gilbert? Sí, la justificación es justamente el buscar, el ver alternativas. Bueno, primero no solamente son 15 días, efectivamente, y luego vienen las propuestas de ver cómo se puede intervenir o cómo se puede ayudar a la empresa para ver si tiene algo que el gobierno puede hacerlo, por ejemplo, la intervención económica, que es una posibilidad que da la ley para poder la empresa pueda continuar con la obra. Y de hecho nosotros, y usted también estaba en esas reuniones, hemos estado congresistas muy involucrados en que esta obra no se paralice inicialmente, buscar soluciones. Usted mismo ha estado en las reuniones donde la idea, y usted mismo de los medios ha salido, la idea justamente era de que el proyecto encuentre una salida, un camino que se pueda resolver y pueda continuar. Entonces nosotros hemos buscado realmente esas alternativas, con reuniones, con participación de la sociedad civil, con expertos, con la Contraloría misma para que nos dé más luces del tema hasta que obviamente esto ya era insostenible y bueno, la empresa no tenía ninguna intención de poder continuar y hemos tenido que resolver el contrato. Es decir, nosotros, don Hernando, hemos tenido la voluntad con usted mismo de poder continuar de poder dar facilidades dentro de la ley y el marco de las contrataciones del Estado.
para que quede claro, señor Gilbeck, las reuniones que se tuvieron donde se invitaron a los congresistas fue la primera semana después de la paralización. Después no han habido reuniones, y eso es un tema de decisión del gobierno regional. Tan es así que en ese momento se propuso, yo lo propuse, que se convocara de inmediatamente a una comisión técnica de manera formal. Pero pasaron los 15 días y la empresa saca un comunicado en el diario, donde obviamente con ese comunicado quedaba clarísimo que la empresa no tenía intención de continuar. Pero la pregunta es, cada día que la empresa paralizaba y que el gobierno regional no resolvía el contrato, ¿cuánto le significaba al Estado de pérdida, gobernador? Porque se tardaron varios días. ¿Cuánto era el costo por día de paralización de esa obra, que finalmente, luego de varias semanas, culminó en que la empresa no solo dice ya no va más, sino presenta una medida cautelar aquí en Lima, ¿no? sobre el fondo? ¿Usted tiene idea cuánto le costó al gobierno regional por día esta paralización? No, podría usted preguntarle si quiere eso lo puede ver el PEJAP si quiere ver. Son preguntas que no tengo yo con anticipación, me lo hubiera alcanzado, lo hubiera podido resolver, pero exactamente no. Yo creo que el mayor problema que teníamos en ese momento con usted era que esto encontrar la mejor solución posible. Si la solución no fue posible, pues la resolución del contrato fue lo que se llevó a cabo y que lo hizo la gerencia del PEJAP, que es el que contrata a la empresa y que es además el que resuelve el contrato. ¿No cree usted que esa demora luego de los 15 días del gobierno regional permitió no solo un perjuicio económico, sino además que la empresa pudiera presentar esta medida cautelar? ¿Cree usted que el gobierno regional se demoró demasiado en resolver el contrato? Más allá de lo que usted me dice, las ganas de encontrar una salida, ¿no? Que no paralizar el proyecto, pero luego del comunicado de la empresa, pasan los días, presenta una medida cautelar la empresa. ¿Usted no cree que se demoró excesivamente el gobierno regional en tomar una decisión? Bueno, yo no soy un experto jurídico para poder determinar ese tema, definitivamente no lo soy. Creo que la Contraloría General de la República, en su informe del 28 de noviembre, que analiza justamente la resolución del contrato, no toca ese tema. Valdría la pena leer bien esa auditoría, digamos, de la Contraloría General de la República, que creo que es un organismo que sabe muy bien el tema de los tiempos para poder determinar lo que usted dice. Gobernador, yo quisiera que usted me dijera qué acciones desarrolló el consorcio supervisor hidráulico para justamente la supervisión de la ejecución de la obra, y en qué oportunidades le presentó informes y qué contenidos tenían esto, o nunca le presentó informes sobre cómo marchaba la obra del consorcio supervisor hidráulico, señor gobernador. Todas las valorizaciones se pagan con informes del consorcio de supervisión, y estos informes van directamente a la gerencia del PEJAP. La gerencia del PEJAP es el que contrata a la supervisión y es el que recibe estos informes y es el que, de acuerdo a los informes del consorcio supervisor, es el que hace pues los pagos que tienen las valorizaciones, ¿no? Usted me quiere decir que usted no tenía conocimiento de estos informes del consorcio supervisor hidráulica. Hay 22 unidades ejecutoras en un gobierno regional. Todas tienen obras, todas tienen ejecución. Cada obra tiene un supervisor. Nosotros como gobierno regional, el gobernador regional no revisa o no recibe las informes de supervisión de cada uno. Es un tema de cada unidad ejecutora que tiene un mecanismo de trabajo, es decir, tiene un gerente de proyectos, tiene un asesor legal, tiene logística, es decir, tiene toda una administración ejecutiva para poder trabajar. Es decir, el gobernador regional no recibe directamente el tema de supervisión. O sea, usted no tenía conocimiento, ni el consejo directivo del PEJAP, ni la gerencia le alertó a usted que el consorcio supervisor hidráulico alertó, valga la redundancia, sobre paralizaciones de obras, liquidez del consorcio, falta de pagos a trabajadores y proveedores. ¿Nunca usted, la gerencia, ni el consejo directivo lo alertó sobre esto para que usted tuviera conocimiento y pudiera evaluar la situación? Nosotros sabemos que había problemas con el consorcio, teníamos obviamente problemas, había paralizaciones obviamente también porque
hay un conflicto social en la zona, que es el Sondorío, que es un tema muy activo. Hay problemas, sí sabíamos que había disminución de la velocidad de trabajo, obviamente sí, pero son problemas que al final el que tiene que resolver los problemas es el responsable, que es el director ejecutivo, que es el gerente general. Él es el que tiene que resolver este problema claramente para poder paliar más esto. puntual. La pregunta es si usted recibió algún informe o le dijo el gerente o el consejo directivo que la empresa encargada de supervisar había encontrado irregularidades, paralizaciones, pago de proveedores, etcétera. Si había un informe y usted tenía conocimiento de esto o no tenía conocimiento. Los informes no me llegan a mí directamente, le llegan al gerente general. Ya. Dígame una pregunta. ¿Usted sabe en cuántas oportunidades se reunió el directorio del PEJA para analizar el escaso avance de la ejecución de la obra por el consorcio Brahim Sastaldi y su precaria situación económica financiera? Y quisiera que me indique si usted fue invitado y participó de esas reuniones o algunos funcionarios que usted haya designado para analizar esta situación. No, es consejo directivo, no es directorio, consejo directivo. Es muy importante la diferencia. Y segundo, es muy importante la diferencia, doctor. Sí, no, pero no es el tema, no es el fondo de No, la pregunta. solamente El para- fondo de la pregunta es si usted tiene conocimiento que el Consejo Directivo se reunió para ver los retrasos en la obra, si habían paralizaciones, si habían dificultades económicas en esta empresa, si usted fue invitado o fue invitado a algún funcionario que usted designó para participar en estas reuniones. En los informes al consejo directivo los da el gerente general. El gerente general le informaba al consejo directivo que se había reunido, de acuerdo a ley, se tiene que reunir cada 15 días, me imagino que eso. A mí personalmente el gerente me da un conocimiento, cada cierto tiempo me explica él en persona cómo marcha el PEJAP. Pero ese es un informe que me da a mí personalmente el gerente, no me da ni la supervisión ni el consejo directivo. El gerente me informaba cuando había problemas por el tema de asesoramiento o aquí, porque al final las decisiones las toma el gerente general, con su conocimiento directo de cada obra o cada problema específico que tiene, porque si hay un problema de técnico, un problema de construcción, un problema de contrataciones, un problema de no pago, no es un problema del gobernador regional, es un problema específicamente y directamente del consorcio con el supervisor, con el gerente, que son los que tienen que resolverlo. Sí, o sea, yo no entiendo. Primero me dice que el Consejo Directivo no tiene muchas atribuciones y ahora me dice que tiene que resolver el Consejo Directivo con el gerente. La pregunta es la siguiente. El gerente me hace general, la pregunta. A través de la presidencia. A través de la presidencia. La pregunta es, usted entonces no fue informado de manera oficial que en la obra habían continuas paralizaciones desde hace ya un buen tiempo y que había un retraso muy importante de pago a proveedores en el PEJAP que haga ir teniendo más o menos la certeza de que este proyecto iba al garete y que no iba a avanzar, porque después paraliza y el gobierno regional se tarda. Usted me debe decir cuánto se tardó en resolver el contrato. No recibo ningún informe de la situación financiera de la empresa, ningún informe, no tengo por qué recibirlo. Y solamente quiero corregir la anterior intervención, porque está grabado, señor presidente. Cuando digo que tienen que resolver los problemas, corresponde a la línea ejecutiva, que es la gerencia general, gerencia de proyectos y el consorcio supervisor. El consejo directivo no tiene nada que hacer en la línea ejecutiva de resolución de problemas. Me pidió una interrupción el congresista. La palabra, congresista. Gracias, congresista Ceballos, por la interrupción y presidente, buenas tardes. Y saludo a nuestro invitado. Yo quería hacer una pregunta solamente. ¿Existe alguna resolución por parte de su despacho como gobernador regional para transferir las responsabilidades administrativas o políticas que tenía usted como gobernador a la gerencia general o a la gerencia de administración? Porque definitivamente los gobernadores regionales, y le comento, yo he sido gobernador regional del Callao, tengo la experiencia, tenemos reuniones de directorio y tenemos información de las obras importantes en nuestra jurisdicción. No podemos ser ajenos a las situaciones que puedan ocurrir, que atentan definitivamente contra nuestra población y el desarrollo económico, social de nuestra comunidad. Mi interrogante es esa: ¿existía alguna resolución que se transfiera las responsabilidades administrativas, políticas
que en este caso no se puede, porque usted es elegido por el voto del pueblo, el otro es un funcionario de confianza. Ese es mi interrogante, presidente. Gracias. A través de la presidencia, efectivamente, señor Alderich, el proyecto Alto Piura es un proyecto autónomo, es un proyecto especial de hidroenergético, es decir, tiene una dirección totalmente autónoma con funciones claramente y responsabilidades desde la gerencia, que es el encargado de todo el tema ejecutivo. Es decir, el gobernador regional, como usted bien sabe, no tenemos injerencia ni responsabilidad en esas decisiones que son netamente de la gerencia en ese desarrollo de ese proyecto. Gracias. Continúa, congresista Ceballos. Gracias, presidente. Usted manifestó públicamente cuando salió el resultado del arbitraje con Camargo Correa por algo más de 67 millones, que se iban a iniciar acciones legales para bloquear esta decisión que usted consideraba que era injusta, ¿no? Y entonces se plantearon acciones legales frente a este laudo arbitral, ¿no? Y yo no sé si se presentó un recurso ante el Poder Judicial, quién lo presentó, si se contrató un estudio jurídico para hacerlo, si lo hizo solo el gobierno regional. Y resulta que poco tiempo después el gobierno regional le paga los 67 millones a Camargo Correa. ¿Podría explicarnos esto, señor gobernador? El manejo del arbitraje es a través del procurador de arbitraje del gobierno regional. Ellos, tengo entendido, interpusieron recurso de explicación del proyecto, es decir, no aceptaron el laudo, se hizo todo lo que se tiene que hacer, que la ley le permite para poder interponer y oponerse a ese laudo, y además, me parece, también pusieron en el Poder Judicial el requerimiento para poder, de alguna manera, llevarlo al Poder Judicial. El procurador le podrá explicar que es casi imposible ir al Poder Judicial, el Poder Judicial prácticamente no lo aceptó, el laudo fue rectificado por los mismos árbitros, nos opusimos en lo que pudimos hacer dentro de la ley que digamos, nos permite. No se ha cancelado, lo que se hizo básicamente fue la carta fianza que se tenía, prácticamente con eso se canceló el laudo, que al final obviamente fue, como le vuelvo a decir, es algo que no corresponde a nosotros como gobierno regional ingerir en ese tema. Es un tema totalmente independiente y que el laudo así lo hizo. Ahora, si estamos de acuerdo, obviamente no estamos de acuerdo, creo que es un tema muy grave el tema de lo que está haciendo con los arbitrajes. El Estado peruano pierde todos los arbitrajes con estas empresas y por esos montos, entonces yo creo que aquí hay algo mucho más atrás de esto que obviamente no nos corresponde en este momento comentar, pero definitivamente que nosotros hemos puesto todas las injerencias para poder oponernos a este pago. Gobernador, pero no se agotaron todas las instancias judiciales, ¿no? Hay una instancia en la cual usted tiene que poner dinero para poder empezar, y eso no tiene el gobierno regional. Bueno, pero ¿cómo es que sí se contrataron antes estudios jurídicos por más de 120.000 soles y el gobierno regional no ahonda en la vía judicial y paga, ¿no? Porque en la práctica paga 67 millones. ¿Usted cree que ese era el camino adecuado, la única solución? Sobre el tema del arbitraje, cuando esto el laudo arbitral indica un pago, nosotros nos hemos opuesto al pago, hemos ido a la vía judicial, y en la vía judicial usted, presidente, el gobierno tiene que presentar una carta fianza del monto exacto a la cual usted está reclamando. Presentar una carta fianza significa pedirle al MEF que nos autorice poner una carta fianza de 67 millones de soles o 63 millones de soles, lo cual el MEF es imposible que el gobierno regional pueda tener la oportunidad de tener cartas fianzas, no le corresponde. Con lo cual, señor presidente, no se pudo avanzar con esa medida judicial. Cuando hay un laudo arbitral, es un laudo que es como una sentencia judicial y se tiene que cumplir. Si no se cumple, es otro juicio o perjuicio. Es decir, no es un tema que uno se opone, no quiere oponerse. Todo lo que se hizo posible, que la ley lo marcaba, se hizo. Al final, el laudo arbitral es un mandato judicial y se tiene que cumplir.
Bueno, eso es distinto a lo que usted manifestó luego que salió el arbitraje. Pero la pregunta es esta, señor gobernador. Perdón, solamente gobernador. No, lo que he señalado es que su opinión ahora es diferente al optimismo que usted tenía cuando se conoció el resultado del arbitraje. Cuando sale el resultado del arbitraje, nosotros dijimos vamos a hacer todo lo posible para oponernos a que este arbitraje sea pagado por el gobierno regional. Y así fue lo que hicimos. Hicimos todo lo posible dentro de los diferentes estamentos que nos marca la ley, que nos permite a oponernos a este pago. Desgraciadamente nos hemos tomado con que hay un requisito en el Poder Judicial que un gobierno regional no puede cubrir, como es, por ejemplo, tener carta de fianza o poder conseguir una carta de fianza que le avale a un Poder Judicial. No puede el gobierno regional, es imposible el MEF que lo apruebe, con lo cual nosotros hemos tenido que, en ese caso, hasta ese punto, pero sí nos opusimos en todas las condiciones. En este proceso de arbitraje, donde usted manifiesta que el gobierno regional en un punto no presentó un informe de parte, un peritaje de parte, y usted tuvo conocimiento de esto, ¿qué medidas tomó el gobierno regional en relación con esto? Porque esto influyó, que son sus palabras, en el resultado final del arbitraje. ¿Qué hizo el gobierno regional frente a esto cuando usted tomó conocimiento de esto? Nosotros tenemos conocimiento después del resultado, en un informe más avanzado. Y además esto le hemos llamado la atención porque al final el que tiene que regular la función de los procuradores no es el gobierno regional, sino es el Ministerio de Justicia. Entonces al Ministerio de Justicia nosotros hemos pedido que se les investigue a todos los procuradores que han pasado ahí, a todos, desde el inicio, que no era con el gobierno de nosotros. Hemos pedido que se les fiscalice todas sus acciones que se han llevado. Y hemos presentado una carta, se presentó al Ministerio de Justicia para que ellos, que son los encargados, le hagan esa investigación a toditos los procuradores para ver la falta o responsabilidad que podrían haber tenido por omisión o mal trabajo que podrían haber hecho. Usted tiene conocimiento, porque aquí hay cerca de 20 millones, por lo menos es lo que registran los proveedores y distintas empresas que trabajaron con el PEIJAB, que datan desde el 2017, ¿ya? Muchas de ellas. ¿Ha tomado alguna medida en relación con esta deuda que tenía Obraín Sastaldi con los proveedores y con los trabajadores del gobierno regional? El gobierno regional no puede... ¿Tomó alguna precaución? Porque ustedes ya tenían conocimiento de que había una deuda que se venía acumulando con proveedores, ¿no? Por lo menos... El gobierno regional, al menos nosotros como gerente, como gobierno regional, como gobernador, yo no tengo no tengo yo el conocimiento de la parte financiera de la empresa privada Obraín Sastaldi. Si él le debe a los proveedores de las oficinas o le debe al proveedor del campamento, nosotros como gobierno regional, al menos en mi persona de gobernador, no tengo conocimiento. Ahora, este es un tema en el cual efectivamente es un tema netamente privado, el cual nosotros como gobierno regional no puedo yo, inmiscuirme. Pero tengo conocimiento que el gerente general del proyecto Alto Piura ha hecho unas propuestas para poder, priorizar los gastos o priorizar los pagos a los proveedores, pero una vez que está ya en el problema de la resolución del contrato. Eso es algo que también el gerente general del proyecto, usted le puede pedir conocimiento para ver qué medidas ha tomado él, previniendo que en la hora de resolver el contrato puedan atender a los proveedores de esta empresa. Perdón, gobernador, pero lo que no me queda claro es lo siguiente, porque justamente las deudas a los distintos proveedores tuvieron que ver con muchas paralizaciones y la falta de capacidad operativa del proyecto en varias etapas. ¿Usted no ha tenido conocimiento de eso? Porque, no se trata solo de que si la empresa le paga o no a sus proveedores, sino cómo esto repercute en el proyecto. Y es evidente que este proyecto no de ahora, así, incluso los informes de Contraloría así lo señalan, venía paralizando de manera continua y tenía un serios problemas operativos. ¿Usted no tuvo conocimiento de eso? Nosotros hemos pagado todo lo que son las valorizaciones. Es decir, al día estamos en valorizaciones que son los avances de obra con la supervisión y con la gerencia de proyecto. Es decir, la aprobación de esto nos permite a nosotros ponerle al día. Es decir, todo lo que la empresa, el COA, que es el consorcio Obraín Sastaldi, ha requerido en los avances, nosotros hemos estado al día en los pagos. Lo que ellos no hayan pagado a sus proveedores a partir de ese pago es un tema privado de entre ellos y sus proveedores, que también son privados. Pero nosotros como gobierno regional hemos tenido el cuidado, especialmente el PEJAP,
de pagar todas las valorizaciones que se han presentado y que han sido aprobadas. Para terminar, presidente, gobernador, ¿usted no tuvo conocimiento de las paralizaciones? Aquí hay informes de Contraloría que entiendo que han llegado a su despacho, ¿no? Entonces, usted no puede decir yo desconozco porque yo no era el gerente del PEIJAP. Acá hay informe de Contraloría donde señala las fechas incluso de las paralizaciones. O sea, usted sabía que el proyecto se venía cayendo, gobernador. Y sin embargo, lo que llama la atención es que sabiendo que el proyecto se venía cayendo, hay una paralización final. La empresa saca un comunicado en los medios donde incluso señala que tiene una pérdida de más de 100 millones y entonces se insiste en una intervención económica luego de este pronunciamiento de la empresa y de que todos los informes señalaban que la capacidad de la empresa era prácticamente nula y se posterga hasta que la empresa nos presente una medida cautelar sobre la carta de fianza. ¿Usted no tenía conocimiento de esto, gobernador? Me pregunto si usted tenía conocimiento o básicamente este análisis se hacía a través de la gerencia y del Consejo Directivo del Alto Piura. Sí, confunde usted los términos, los tiempos. Efectivamente, si hay un informe de Contraloría, todos los informes de Contraloría con los procesos que la Contraloría indicaba que había que implementar, nosotros inmediatamente corremos traslado a la gerencia del proyecto, que es el encargado responsable ejecutivo del proyecto, para que los implemente. Sea por ejemplo, si hay paralizaciones, porque se han dado, etcétera. Es decir, todas las implicancias de la Contraloría, nosotros inmediatamente le enviamos para que el gerente general tome las precauciones e implemente las correcciones que debería tener. Eso sobre un punto. Es decir, nosotros no teníamos, la empresa siempre ha manifestado, o de alguna manera nosotros no tenemos conocimiento, al menos en mi caso, no tengo conocimiento de que la empresa estaba mal económicamente, que tenía problemas financieros. De hecho, usted mismo ha escuchado que una vez que se tuvieron la paralización, le echaron la culpa a los campesinos, a los ronderos, que por eso no trabajaban, cosa que era mentira. Es decir, desde el primer momento, o sea, casi al final, ocultaban todavía que ellos tenían un problema financiero, simplemente decían que era un problema social, por eso que no trabajaban. Eso ha sido lo que ellos han dicho y usted está consciente porque eso es lo que a usted también le comentaron. Pero después que el contrato, obviamente, le damos las facilidades para que ellos puedan continuar o querer continuar el proyecto, como no se vio realmente que su problema era financiero y que era, que no podía ir a avanzar más y que tenía que resolverse el contrato. Pero todos los informes de Contraloría los hemos enviado a la gerencia general del proyecto, que es la encargada responsable de tomar los controles y los arreglos y los ajustes de la parte ejecutiva de ese proyecto. No habiendo más preguntas, se agradece la participación del señor Reinaldo Gilbrecht y le invitamos a retirarse al momento que lo considere conveniente. Sí. Suspendemos momentáneamente la sesión para invitar al señor Pedro Luis Guerrero Mendoza, ex gerente del proyecto Alto Piura, PEIJAP. Señor Mendoza, esta comisión le ha enviado un oficio invitándolo. Es usted un invitado a esta comisión a fin de que nos esclarezca ciertos hechos. ¿Quiere hacer uso de la palabra para darnos una respuesta o procedemos a las preguntas por parte de nosotros? Sí, ante todo, buenas tardes, señor presidente, señor congresista. Estoy a disposición para las preguntas que ustedes crean convenientes. Bien, procederé a preguntarle, solicitando nos explique cuáles fueron los criterios técnicos durante su gestión y ejecución del contrato firmado entre el Gobierno Regional de Piura a través del PEIJAP y la empresa Constructores y Comercio Camargo Correa Sociedad Anónima
en la que se suscribieron 12 adendas que aumentaron en 19.456.000, originándose que modifique casi en su totalidad la cláusula quinta respecto a las adendas anteriores. ¿Sobre qué sustento técnico y jurídico se determinó dicho monto de las 12 adendas? Sí, señor presidente, en primer lugar, querría comentar que en el momento en el que yo asumo la gerencia general del proyecto